Me paré acá y empezaron ellos a preguntar nombres con sus apellidos. Acá estaba el último, un niño, unos 14 años, y él se enderezó, era ya el último que le habían preguntado el nombre, y le preguntaron que cómo se llamaba. Dijo que era Rojas, y aquí le gritó al otro, dijo, aquí hay uno de los que andamos buscando. Entonces el man allá se bajó y una vez dijo, fulmíguelos a todos. Un man mandó a otro con una linterna esa de pilón, que miraran el matadero a ver si había gente ahí. Y nosotros escondidos, digo, el que vea, no, mátenlo. Él paracó una vez con una pistola, le dio al pelado. Cuando vi que sacó el fusil, lo volteó que para dispararle a todos los que estaban acá. Creo que estaba parada, pues yo me escondí. Gritos, tiros, lamento, llanto. Los tiros, varios impactaron, mira, acá hay otro voló allá contra la vecina, ya que está roto. Y eso no solamente aquí, eso a veces como que se calmaba ahí y escuchaba uno por allá en otra parte. Aquí cayó. Aquí nada, en la entrada. Quedó medio para adentro y medio para afuera. El otro cayó aquí. Aquí en esto cayó. Ahí quedaron unos muertos ahí. Los trajeron y los botaron aquí. Pura gente inocente que mataron, pura gente inocente, porque aquí no guerrilleros no mataron. Eso sí que eso fue una gran mentira. Al otro día, muy temprano, a las 5 de la mañana, yo dije, no, yo me voy, ¿qué hago aquí? Y agarré vía al cementerio para ver quién salía por ahí, pero como sonámbulo, porque sale uno y ve y acaba y lo que ve, espantoso. Dije yo al teniente, le dije yo, mi teniente, ¿por qué no se manda a hacer una fosa? Después ya los trajimos y los trajimos de allá para acá. Trajimos 7 que enterramos en esta fosa. Sí, eso aquí, estamos contando el cuento de milagro. Tuvo investigación y eso, tal José Luis, alias Pacho, y me dijo que si sigue viviendo aquí en la casa tenía que aceptar si llegaban y mataban a alguien adentro y eso, callarme la boca y colaborarle a ellos. Y me dijo que antes había quedado yo viva, le dice que por qué esa masacre así, que gente inocentes, que a ver que quién debía algo, que si hubiera quedado ahí, que con quién iban a salir. Yo pues sí, ahorita nos dimos cuenta que gente inocente, pero cuando uno abriendo zona, así se nos atraviesa la madre, también la matamos. Y por eso verá que esto está ya acabado. Tanta sangre, tanta mortandad, tanta gente inocente que murió. Por eso se está acabando este pueblo aquí. Todavía escucho un tiro de fusil y eso se le viene a uno todo. No entendemos, yo creo que como todos los colombianos, ¿a qué juegan las FARC al fin? Porque Timochenko estaba hablando de paz. Pero los últimos ataques y acciones de ellos y ese manejo como siempre raro de la liberación de los secuestrados lo pone uno a pensar. En fin, ya volvemos y regresamos con el final de este programa. Tercera parte, las madres. Poco después de la masacre de La Gabarra, el mismo Salvatore Mancuso, el número 2 en la estructura nacional de los paramilitares, viajó en helicóptero a la región del Catatumbo para supervisar personalmente la cadena de masacres sobre la que se asentó su poder. Mancuso llegaba en helicóptero, un helicóptero azul y un helicóptero blanco. Inclusive varias veces subió en helicóptero del batallón que Ecopetrol le presta al batallón número 5 Masa, que ese batallón está en Masa. Lo dio bajar 3 veces en helicóptero ese. ¿Cómo es posible que un helicóptero que lo presta Ecopetrol para que transporte militares del Masa sea un montón paramilitar como Mancuso? Ellos comienzan a controlar las vías
todas las carreteras secundarias, primarias y terciarias, así como las carreteras nacionales que tienen presencia en el departamento, los cascos urbanos de los municipios, incluido el área metropolitana de Cúcuta y algunos sectores rurales de estos municipios, sobre todo en aquellos municipios en donde tenían un alto número de hectáreas de cultivos de hoja de coca y aquellos municipios que nosotros conocemos como municipios fronterizos. Mancuso logró el control de una de las rutas más preciadas de narcotráfico y sobre una de las regiones con el mayor valor estratégico en Colombia. Fue suya la joya de la corona y desde entonces fueron ellos el Estado. Ella es doña Blanca Elisa Rincón, quien menos de un año luego de la masacre de la Gabarra tuvo que peregrinar hasta esa misma población en busca de su hijo, quien desapareció en el año 2000, precisamente en este pueblo. Yo supe que lo habían reclutado porque yo entré a la Gabarra y uno de los paramilitares me dijeron que tenían unos muchachos retenidos 17 y entre eso le parecía que él estaba ahí. Para ese entonces, el pueblo estaba bajo un férreo y primitivo control paramilitar. Gobernaban con puño de hierro y sus órdenes eran incuestionables, como lo comprueba el desprecio con el que los comandantes que se sentaron en la Gabarra respondieron a las preguntas de doña Blanca, una madre que escuchaba impotente que su hijo había sido reclutado para la guerra. Cuando yo entré a hablar con el finado Cordillera, él me dijo que allá no lo encontraba ni alzado ni botado y él se me acercó y me pegó 3 palmadas en ese brazo y me dijo: vieja, no lo busque más, que usted no lo va a encontrar acá. Con el tiempo sabe usted la realidad. Las fuerzas legítimas del Estado, según los habitantes de la región, se habían vendido a un poder de facto. Eso, ellos tomaron el mando aquí, los que mandaban eran ellos. Ellos ya eran los que mandaban aquí, ya. A la policía le pagaban y al ejército le pagaban para que dejaran el mando a ellos en el pueblo. Les pagaban 1.500.000 pesos a cada tombo, a cada policía que mandaban el Catatumbo en la Gabarra. O sea que el paramilitar andaba como perro por su casa en el Catatumbo. Ejercieron su autoridad con tal sevicia que el Catatumbo se convirtió en un cementerio y fueron tantos los muertos que flotaron río abajo que hubo quejas desde Venezuela. Sí, por allá en Venezuela se quejaron por la vaina de que bajaban muchos muertos, muchos. Entonces ya los echaron a desaparecer. Desde entonces los paramilitares tuvieron que idear otros métodos, como los nefastos hornos crematorios que instaló Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, comandante del bloque Catatumbo. Nos hemos contabilizado en ese periodo de 1999 a diciembre del 2005, cerca de 15.000 personas fueron asesinadas por los grupos de autodefensa en el norte de Santander, cerca de 4.000 personas fueron desaparecidas, cerca de 150.000 personas salieron desplazadas de manera forzada, 150 líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos y sindicalistas asesinados por los grupos de autodefensa. A 15 minutos en automóvil de la Gabarra, en un lugar llamado La 60, se halla la muestra más desgarradora de su poder. La cárcel que empleaban para guardar a quienes quebraban la ley Paraca. Hasta la llegada de los paramilitares, el patio de esta casa pertenecía a la comisaría de policía. Desde entonces se convirtió en una cárcel hechiza, donde los acusados pasaban sus últimos días antes de ser ejecutados. Bueno, esto antiguamente era el corregimiento, que lo había puesto policía. Después del puesto de policía, pues dejaron a Unahui, ahí cuando entraron los paramilitares. Y ahí donde agarraron a las personas, a la Gabarra, las encerraron ahí. Y ahí nos investigaba. El que veía, pues, lo bacán de ahí se desaparecía. Y el que no veía, pues, lo soltaba. No hace falta mucho esfuerzo para imaginar cómo habrían podido ser las horas previas a la ejecución en esta celda de la 60. Pero trate de imaginar haber estado aquí, en un lugar sobre cuyas paredes las víctimas dejaban, escrito con una piedra o con las uñas, lo último que les quedaba, su nombre. Esto que es espantoso, que lo encierran uno aquí, ¿no? Son 4 o 5 compañeros y compañeros que vayan sacando uno por uno. Y al último le digan, le toca a usted.
no parezca nada, ni nada, muerto. Y aquí lo sacaban, cuando no lo mataban por ahí, cuando, a veces lo van a enterrar, a veces lo botaban al río. A veces mataban a las personas, ahí no podía recogerlas, hasta que dijeran ellos, bueno, recojan, entierran a la persona, pues yo. Que si uno iba a recoger a una persona enterrada, pues se lo mataban a uno así. Así fuera familiar de uno. Nadie sabe exactamente cuántas personas pasaron por esta celda que hoy es nido de murciélagos y avispas. Pero si bien quienes debieron enfrentar el horror de este encierro tan solo hallaron un alivio en dejar su nombre para las siguientes víctimas, esta mujer, María del Carmen Torres, odia el suyo. Odio mi nombre porque a mi hijo lo mataron frente a la Virgen del Carmen de Pedregales. Y odio mi nombre porque se llama la Virgen del Carmen, ¿no? María del Carmen quiere ser Patricia porque su hijo fue asesinado en el cruce de la Virgen del Carmen, a pocos kilómetros de Zulia, norte de Santander. Salió de la casa a las 4 de la mañana, como de costumbre, a trabajar. Luego cuando pues los rumores de que se lo habían llevado... Es un lugar común decir que no hay vínculo como el de una madre con su hijo. Pero en este caso, el lazo que unía a María del Carmen con Sergio parecía tejido para nunca romperse. Sergio era el confidente y el amigo más cercano de una mujer a quien la vida no se la puso fácil, pues fue madre de su primera hija a los 13 años por circunstancias trágicas. Sergio, su segundo hijo, se convirtió en el eje de su vida. Aparte de ser mi hijo, mi amigo, el hermano que nunca tuve, era todo, o sea, teníamos nosotros los dos, éramos, todo nos lo contábamos, todo, nosotros no teníamos secretos ni en lo más íntimo. María del Carmen inició entonces una búsqueda por su hijo que la llevó a hacerse pasar por cocinera en las minas de carbón donde había presencia de los paramilitares. A mí me dijeron que para los lados del Agua La Sal, por donde mataron a mi hijo, estaban buscando una cocinera y allá llegaban mucho los paracos, ¿no? Entonces yo le dije al señor de la mina que si me daba trabajo. Él me dijo, pues yo estoy buscando una cocinera, pero usted se le mide. Yo le dije que sí. Dijo, ¿por qué? Yo dije, no, yo quiero trabajar, pero mentiras, a mí no me importaba trabajar en las minas. A mí lo que me importaba era meterme donde vivieran paracos, ¿ves? Y averiguar. Durante sus años de presencia en el Catatumbo, los paramilitares aprovecharon la explotación del carbón y del petróleo para facilitar y camuflar el tráfico de cocaína en la frontera. No había actividad económica donde no hicieran presencia. Aún hoy se utilizan muchas de estas mismas estrategias para transportar la coca, pues la experiencia de los paramilitares fue heredada por las bandas criminales, si es que a la larga no son la misma cosa. En estos momentos el narcotráfico está enviado por mulas, que son gandolas, aquí en Colombia se llama mulas. Sí. Se va hasta un punto que se llama San Agustino, se saca la mitad del carbón, de ahí mismo se mandan se carga la mitad del carbón, se quita la mitad, después se le mete la droga, se le meten 5 toneladas de perica, se saca el 95.5 que se llama pescado, se mete una tanda y se le mete carbón, y las otras pasan por el lado de la pista de rigor de avionetas. Mientras que María del Carmen se infiltraba en las minas para obtener información sobre el paradero de Sergio, doña Blanca recibió 2 noticias de su hijo durante los años en que perteneció a los paramilitares. La primera, cuando una amiga suya lo vio en la plaza de un pueblo de la región, y la segunda, en el Día de la Madre del 2004, 4 años después de su reclutamiento, cuando Juan José Reyes Rincón, transformado por la guerra, la llamó por teléfono. La única llamada que pudo hacer desde que entró a la SAUC. Pero a veces el destino conspira en contra de los más desafortunados. Doña Blanca, precisamente en ese momento, estaba fuera de la casa. Dígale a mi mamá que lo importante para ella es que yo estoy vivo, aunque yo he pasado por muchas cosas, me ha visto en muchos momentos que no soy capaz ya de salir de ahí, pero dígale a mi mamá que yo estoy vivo, estoy herido. Dígale a mamá que mucha salud. Quise ir en el Día de las Madres
pero no fue posible. En el 2005 habría de producirse un giro que les daría una nueva esperanza a Doña Blanca y a María del Carmen, la desmovilización del bloque Catatumbo. Con el proceso de Justicia y Paz y la desmovilización del bloque Catatumbo, de un día para otro desaparecieron las jerarquías y la autoridad tiránica de las AUC sobre el Catatumbo. En lugares como la 60 y la Gabarra, los paramilitares se fueron de un día para otro, sin dar explicaciones, aunque en algunos casos sí con la amenaza de que regresarían. Llegaron y recogieron todo y se fueron, de un momento hacia otro, en camiones. Ellos muy claro que ellos volvían casi. Cuando comenzaron a llegar los comandantes paramilitares a sus versiones libres, estos hombres que durante años fueron inaccesibles, ahora podían ser interrogados por las víctimas. Fui comandante del bloque norte de las autodefensas, Unidas de Colombia. Fue entonces que María del Carmen pudo encarar a un hombre que había estado buscando durante 2 años para preguntarle por el paradero de su hijo. Jorge Iván Laverde, alias El Iguano. Que durante tantos años les quitamos sus seres queridos. Dijo, a ustedes acá se respetan y se van a respetar siempre. Y perdóneme, madrecita. Dijo, pero yo no tengo nada que hacer. Dijo, yo con estas manos no he derramado sangre. Yo le dije que no. ¿Y la de mi hijo qué? Entonces dijo, yo no di la orden para que lo mataran, para que lo desaparecieran. Dijo, fue confundido que sí, mataron a su hijo. Dijo, su hijo lo mataron, madrecita. Dijo esto, pero no he podido averiguar dónde está el cuerpo. Poco después, el Iguano se declaró culpable del asesinato de Sergio Torres. Y María del Carmen recibió por parte de los paramilitares una fotografía que habían conservado desde el año 2003. Una foto de su hijo, que atesora como la última imagen antes de su desaparición. Doña Blanca, por su parte, esperaba ver a su hijo cuando comenzaron a desmovilizarse los integrantes del bloque Bolívar, pues Juan José había sido trasladado hacia el occidente del país en el 2004. Aguardaba recibirlo como uno de los miles de jóvenes que entregaron las armas y que de un día para otro retomaron un viaje a casa para comenzar una vida ajena a la guerra. Sin embargo, su hijo nunca llegó. Doña Blanca envió una carta dirigida al presidente de entonces, Álvaro Uribe Vélez, e incluso habló directamente con el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, hoy enredadísimo por la presunta falsa desmovilización del bloque Cacique La Gaitana de las FARC. Lo llamó para averiguar por un hombre que no aparecía en ninguna lista. Yo tuve la oportunidad por medio de la OEA hablar 2 veces con el doctor Luis Carlos Restrepo. Yo hablé referente del muchacho para que él me le preguntara a los jefes mayores paramilitares que estaban allá en Santa Fe Realito, y no, él no me dio esperanza ninguna, que ellos no habían dicho nada, que no sabía nada. Se quedó así también, o sea, yo no supe más nada que pasó. María del Carmen a su vez ansía volver a hablar con el Iguano, pues el excomandante paramilitar le prometió darle alguna noticia de dónde fue enterrado el cadáver de su hijo. Aunque tiene la certeza de que su hijo ya no está vivo, se conforma con por lo menos encontrar sus restos. Un cuerpo que le permita una clausura a su búsqueda, que le permita hacer el duelo. El Iguano, sin embargo, fue trasladado de Cúcuta a Bogotá a principios del año pasado, pocas semanas antes de que María del Carmen pudiera volver a hablar con él. Ahora, ella utiliza este programa para enviarle el siguiente mensaje. Jorge Iván, usted me prometió que usted me iba a ayudar para que me entregaran a mi hijo. Yo no debería pedirle ayuda a usted, pero la necesito. Solo usted y más nada que usted me puede decir dónde quedaron los restos de mi hijo. ¿Podrán estas madres recibir alguna clausura para su causa triste? ¿Qué pasó desde el proceso de Justicia y Paz para que hoy se hable de un conflicto transnacional con los herederos de los paramilitares, las bandas criminales?
¿Y cómo es esta frontera viva, veloz y variada donde se genera un contrabando que es varias veces más lucrativo que el del narcotráfico? En la segunda parte de este especial viajaremos del Catatumbo a la frontera y entraremos a territorio venezolano para tratar de responder estas preguntas. El Catatumbo representa lo que representan muchas regiones de Colombia, una violencia que se va turnando, una violencia donde estuvieron primero las FARC imponiendo su ley, donde entraron a sangre y fuego los paramilitares e impusieron la suya, donde intentan volver las FARC, porque nunca se han ido del todo, a volver a imponer su ley, y donde ahora están las bandas criminales, pues porque ya supuestamente no hay paramilitares. Una región donde siempre las víctimas son los campesinos, que quedan en el medio del conflicto. Y donde siempre detrás de todo el discurso político de los grupos al margen de la ley está algo que no es un secreto, el tráfico de drogas. En la segunda parte de este programa hablaremos ya de la presencia de las FARC, un poco más a fondo, de esa relación rara ahí con Venezuela y del problema con la gasolina, con los pimpineros y el tráfico de este combustible, un problema que tiene mucho de social de fondo y que es muy grave. Nos vemos dentro de 8 días y quiero, antes de despedirme, darle un agradecimiento muy especial al señor Oscar Rico, presidente de la Asociación de Víctimas de Tibú, a Gonzalo Guillén, periodista, y a la Fundación Progresar de la ciudad de Cúcuta, que nos colaboraron para desarrollar esta historia. Nos vemos dentro de 8 días.